salimos de la zona de confort con Leandro Santoro y empezamos a escuchar los temas claves a la hora de entender qué es lo que nos pasa en este proceso, en este sistema en el cual vivimos. Leandro, es un honor, una alegría recibir a la juventud militante, tanto conocimiento y esclarecimiento en momentos tan graves para la Argentina. Gracias por lo de juventud, ya estamos más viejos, cumpleaños la semana pasada. Pero hay que encontrar cabezas brillantes, gente joven que pueda afrontar esto que se viene, ¿no? ¿Cuántos cuadros necesitamos para afrontar a este neoliberalismo que no para de avanzar? Sí, como decimos siempre, es una batalla ideológica esta y cultural. Entonces necesitamos compañeras y compañeros que estén en condiciones de dar la batalla en cada una de las trincheras que se abren, los medios de comunicación, fábricas, los colegios secundarios, las universidades, donde se junte la gente. Me parece que el desafío y la consigna es invitar a reflexionar y provocar una suerte de corriente crítica de pensamiento que nos permita a los que queremos construir un mundo distinto, un mundo ordenado sobre otros valores, poder construir el poder social que se necesita. Para eso necesitamos también mujeres en los lugares informales a donde también se debate y discute poder, no solamente en las listas llegando por la paridad de género. Claro, hasta acá se planteó la discusión de la inclusión de la mujer en algunos espacios institucionales y en las listas, básicamente, ¿no? Pero yo vengo sosteniendo que es muy importante que en las mesas informales donde se toman las decisiones y se arman esas listas de legisladores y de diputados y se define la política más dura, también estén sentadas las compañeras dando su visión. A veces son más importantes los lugares informales que los lugares formales, al punto que muchas veces ocurre que hay compañeras que acceden a espacios de representación no porque se lo merezcan, sino porque son de confianza de algunos varones. Y eso va en contra del espíritu de lo que se busca. Entonces necesitamos que el conjunto, digamos, de las fuerzas políticas y sociales de la Argentina entendamos que construir una sociedad igualitaria es construir una sociedad desde una perspectiva feminista, porque se necesita equiparar el poder básicamente del varón y de la mujer en todos los ámbitos de la vida, tanto en el laboral como en el político, y para eso se necesita una mirada muy clara y muy contundente de la mujer en esos lugares donde se definen las cosas. Hablas del neoliberalismo, nos desmenuzás el concepto y es importante que nos hagas estas salvedades. ¿Podés hacerlo en este espacio como para construir un poquito de entendimiento? Claro, uno a veces habla del neoliberalismo y es como un significante vacío, no termina de entender bien de qué hablamos cuando hablamos de eso. Porque no es lo mismo una perspectiva liberal que una perspectiva neoliberal. Uno encuentra incluso en una visión liberal, digamos, puntos de coincidencia con lo que puede ser una visión nacional y popular o una visión progresista. Porque hay liberales que tienen una concepción libertaria de la economía, pero que por otro lado reconocen la necesidad de tener derechos sociales. A ver, el caso más concreto es algunos liberales en la Argentina que, por ejemplo, promovieron la inclusión a través de la educación pública, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, el neoliberalismo pareciera ser que es un espacio, un paradigma ideológico mucho más duro, mucho más insensible, mucho más ajeno a la idea de la inclusión, que está vinculado básicamente con una idea jerárquica de la sociedad, una idea jerárquica que consolida las diferencias de clase. Por eso nosotros decimos que el neoliberalismo, antes de ser un programa económico, es un proyecto cultural, que tiene una visión elitista de las cosas, que ordena en función de un orden de prioridades que no tienen nada que ver con la idea del humanismo que nos moviliza a nosotros, ¿no? De poner a la igualdad del hombre y la mujer en el centro de la discusión y buscar mecanismos para construirla. Y esa lógica neoliberal es una lógica que se ha diseminado a lo largo de la historia, digamos, fundamentalmente desde la revolución conservadora en Inglaterra con Thatcher y con Reagan hasta nuestras épocas, sobre la base de que sostiene buena parte del sentido común. O sea, el egoísmo, el individualismo, el hedonismo, el narcisismo muchas veces también son desviaciones o derivaciones de una filosofía que termina siendo excluyente y elitista. Hablaste también de este mercantilismo que llega hasta los vínculos, hasta las relaciones personales. Cuando uno habla de que el neoliberalismo es un proyecto cultural, entre otras cosas lo que provoca es que performa de alguna manera el sentido común y determina el tipo de vínculo entre las personas. Es raro. No me servís, me separo. Es raro hablar con vos porque vamos a decirle a la gente que Julieta se toma el trabajo de hacer siempre una investigación de lo que uno dice. Entonces, has investigado algunos discursos que estuvimos dando por estos días. Me interesó especialmente cuando te escuchábamos en tus discursos hablar de la mercantilización de las relaciones y el interés para poder sostenerla. Sí, lo que nosotros sostenemos es que el neoliberalismo penetra tanto en el sentido común y fomenta tanto una lógica mercantil de la vida que uno termina asimilándose a una mercancía más. Entonces hay una nueva religión que es el mercado, hay un nuevo Dios que es el dinero y a partir de esa religión y de ese Dios se ordenan las relaciones sociales y todo empieza a estructurarse sobre esa dinámica, sobre la dinámica del intercambio de mercancías. Entonces vos podés estar con tu novio y estar muy contenta y un día rompiste porque no te sirve más o la relación no te garpa. O a la inversa, claro, sí, no
no es sexista el planteo, sino que es un planteo que muchas veces se sostiene sobre premisas culturales que incluso intervienen sobre el lenguaje. O sea, cuando uno utiliza determinadas palabras también determina una forma de pensar, ¿no? Y el lenguaje se ha mercantilizado a tal punto que los conceptos que nosotros utilizamos para explicar las relaciones interpersonales en realidad tienen en general un origen que está por afuera del vínculo humano, que tiene que ver entre el vínculo entre la persona y el objeto, digamos, ¿no? Esto de hay que venderse bien, por ejemplo. O sea, si vos subís una foto en Facebook, vendete bien para que tengas muchos me gusta, ¿no es cierto? ¿Eso qué es? Eso es la importación de un concepto que no tiene nada que ver con las relaciones personales, pero que se termina naturalizando como consecuencia que pensamos como el mercado quiere que pensemos. No se termina nada de todo lo anterior, porque veníamos hablando del neoliberalismo y de esta falta de conciencia de clase y tantos pobres que están a favor de estos valores que instala el neoliberalismo, de los cuales vos los explicas muy bien. No hablamos de conciencia de clase en sí, porque no se trata solamente de ubicarse en función de un rol en la estructura productiva, en el sentido marxista del término conciencia de clase. Hablamos de conciencia social y de conciencia política, de entender la posición que uno ocupa en la pirámide social y de cómo es atravesado por las relaciones de poder y de fuerza. Puede darse el caso que vos seas un cuentapropista o que inclusive seas un empresario, que te vaya bien económicamente y sin embargo por tu sensibilidad y por tu solidaridad tengas una posición activa frente a la idea de una sociedad más igualitaria. Entonces acá el punto es entender los valores sobre los cuales queremos que se organice una sociedad. El neoliberalismo te propone una sociedad desigual, competitiva, jerárquica. El neoliberalismo te termina posicionando a vos mismo, digamos, como una mercancía más. Entonces, quien rompe con eso no necesariamente tiene por qué asumirse una posición clasista, puede hacerlo a partir de una posición política, una posición ética. La lucha contra el neoliberalismo... Humana. Claro, bueno, cuando hablamos de ética hablamos de eso, ¿no? Cuando hablamos de ética es cuáles son los valores que ordenan tu vida y cuáles son los valores que determinan para qué lado querés llevar tu proyecto personal. ¿Vivimos en una sociedad de mierda y debemos acostumbrarnos, dice la derecha? Y la derecha parte de una filosofía de la resignación. Te dice, bueno, el mundo es así, acostúmbrate, siempre fue así. Entonces, lo que nosotros te proponemos, dicen ellos, es hacer lo mejor posible y en todo caso ascenderás individualmente a partir de tu esfuerzo meritocrático. Y lo que nosotros proponemos es un cambio de paradigma. Lo que nosotros decimos es el mundo efectivamente es una mierda, pero lo queremos cambiar. Y se puede. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Hay que esperar mucho? No importa. No importa. No, el que quiera cambiar el mundo y está apurado, que se dedique a otra cosa. Está claro. O sea, uno no Hay hace... que guardarse la ansiedad entonces. No, uno la tiene que administrar. La ansiedad también te sirve para crear. O sea, también deviene después en una musa inspiradora y te activa también y te acelera las neuronas. Pero lo más importante es entender que uno tiene que formar parte de un proyecto que trasciende el tiempo. O sea, nosotros hablamos mucho de la trascendencia en nuestros discursos. Y yo creo que las utopías se construyen sobre la premisa de que uno trabaja para cosas que no va a haber, porque se va a morir antes. Y eso es lo que le da la mística al proyecto y lo que le da la fuerza transformadora. Pelear contra la fuerza del dinero, pelear contra la ideología del mercado es muy difícil porque eso implica desconstructurar y desbaratar un sentido común muy profundo. El egoísmo es muy fuerte. O sea, todos somos tentados por el egoísmo todo el tiempo y de hecho creo que todos tenemos, por más que tengamos una vocación solidaria y altruista, tenemos actitudes egoístas y de mierda todo el tiempo. O sea, somos muy parecidos a lo que el mercado quiere que seamos. Lo que uno tiene es una batalla interna contra eso, ¿no es cierto? O sea, yo no es que soy un tipo extraordinario. Trato de ser buena persona, pero tengo actitudes de mierda como tenemos todos. El punto es que uno pelea contra eso. Entonces, para poder sobreponerse a esa situación, es muy importante el concepto de la trascendencia, ¿no? El concepto de que la lucha no es para que me toque a mí vivir un mundo mejor, ni siquiera para mis hijas. La lucha es para que podamos construir una humanidad más justa. Bueno, muchos se sorprendieron cuando llegaron Néstor y Cristina y vieron cosas que pensaron que nunca iban a ver. Mucha militancia debe estar pretendiendo de sus dirigentes que traigan hechos concretos que nos hagan sentir que muchas utopías son realidad. Ahora, no algún día. Vos me preguntaste recién cómo se hacía para cambiar el mundo. Bueno, es la de máxima. Eso no significa que uno se tenga que acostumbrar o resignar a que la cotidiana es una cagada y que entonces hacemos lo que podemos. No, uno tiene que dar batallas intermedias. Mira, los cambios sociales, diría Gramsci, son por olas. La historia avanza y retrocede, avanza y retrocede. Lo que nosotros tenemos que saber es que siempre que hay un punto de retroceso, cuando nos toca retomar la ofensiva, lo hacemos de un punto más avanzado. El día que nos toque volver a gobernar, vamos a tener más herramientas para poder dar algunas batallas y seguramente vamos a tener condiciones para hacer planteos más audaces y más desafiantes de los que se hicieron antes, porque hay una acumulación de la experiencia histórica. Entonces yo lo que te planteaba recién es, para cambiar el mundo como paradigma, se necesita mucho tiempo y uno tiene que renunciar a la pretensión de verlo, porque es muy egoísta, como diría León Gieco, pretender uno cambiar el mundo. ¿Para cambiar a la Argentina? Y para cambiar a la Argentina uno tiene que ser consciente que hay que dar algunas batallas que se dan, para mí, primero en el terreno de las ideas. O sea, nosotros antes de cambiar las estructuras económicas vamos a tener que cambiar las estructuras culturales. Antes de avanzar hacia una
reorganización del sistema económico y social de la Argentina, tenemos que cambiar los valores sobre los cuales consideramos que una acción de gobierno es justa o injusta. Sin el aparato mediático, sin el poder, parece como otra utopía. Sí. Pero por otro lado, digamos, el aparato mediático y el paradigma o la utopía neoliberal también es una utopía que deviene en frustración, en angustia, en ansiedad, en depresión. O sea, no es que los otros... Acá no se trata solamente de ver quién conduce el Estado. Acá de lo que se trata es de definir un norte ético consensuado. Estos tipos lo que han hecho de manera inteligente es consensuaron un norte ético que hizo que muchas personas que incluso sean perjudicadas por ese proyecto económico coincidan con ese horizonte ético. Esto es la elección de la desigualdad voluntariamente. Yo decido construir una sociedad desigual, aunque a mí me perjudique ese orden social porque no sea de los más favorecidos en la pirámide. Las víctimas que votan a sus verdugos o la gente que justifica, por ejemplo, que le aumenta la factura de la luz y el gas porque por lo menos ahora no te mienten. Ese tipo de cosas, uno desde la política tiene que ver cómo se animan, o sea, qué es lo que está atrás de eso, qué es lo que pasa en la cabeza de una persona para que repita mansamente el discurso de su opresor. Tenemos muchos temas de actualidad que no han sido tocados, pero también es necesario esto que nos estás dando, que nos pone en esos lugares de incomodidad de pensar. Persecución política, presos políticos, Maldonado, Nahuel, un submarino desaparecido y no pasa nada. Teníamos ayer nada más a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan y totalmente solitos, sin ni siquiera poder articular a esta altura con otras organizaciones, porque muchos han pensado que no era un tema para politizarlo, seguramente, porque están solos haciendo la marcha y la verdad que tendrían que estar con los 300.000 que marcharon reclamando en contra del ajuste a los jubilados. ¿Cuánto hay para articular? Y volviendo para atrás, ¿qué nos puede decir respecto de esta persecución política y presos políticos que tenemos en la Argentina? La persecución política tiene como objetivo disciplinar a la dirigencia social, fundamentalmente la sindical, y a buena parte de la dirigencia política, fundamentalmente a los senadores y a los diputados que dependen de los gobernadores de provincia. O sea, no creo que sea un proceso para disciplinar a la sociedad. Creo que a la sociedad le importa 3 carajos los presos políticos. Al grueso de la sociedad le importa 3 carajos Milagros Sala, la injusta detención de Zanini. Nadie sabe del todo bien por qué está preso Elías. Seguro que si le preguntas a más de uno te dice que es por corrupción, cosa que no es así. Porque buena parte de la estrategia de acumulación de poder del macrismo consiste en despolitizar y desmovilizar a la sociedad y lumpenizarla, y lo están consiguiendo. O sea, esto de que te saquen los próceres de los billetes y te pongan animales, digamos, forma parte de un plan. Ahora, el mensaje es claro, el mensaje es: ¿vos sos dirigente sindical? Sí, mirá que nosotros necesitamos que te hagas el boludo para pasar la reforma laboral, Y si no, carpetazo. Si no, carpetazo. O sea, si nos dio el cuero para meterlo en cana a Zanini, que no lo había denunciado ni siquiera el fiscal Nisman, porque la verdad que sí, todas las detenciones son increíbles, pero la de Zanini es la que más absurda, me parece, porque no tuvo ni siquiera el pedido de indagatoria de un fiscal. Ni nadie lo puede explicar. Ese mensaje, y Zanini no es un tipo muy conocido por la opinión pública. Ahora ese es un mensaje hacia la política, es un mensaje hacia los gobernadores, es un mensaje hacia los senadores, es un mensaje hacia los diputados. Si quiero te meto preso, no hay pruebas, no hay... El mensaje es: me la banco. Cuando Macri asumió, sabía que tenía que espantar un fantasma, que era el de la ingobernabilidad de la Rúa. Entonces, el tipo lo que está haciendo es tratar de recrear condiciones de gobernabilidad sobre la premisa de que él se la banca. Que no, él no está como de la Rúa de paso, que él está para quedarse, que el PRO es un partido que se viene a institucionalizar, que ellos van a dar una pelea por el poder y que si se tienen que llevar puestas las instituciones del Estado se las van a llevar puestas. Es un mensaje hacia la política, por eso es tan complejo, porque la verdad si vos te pones a pensar, o sea, las detenciones de las que estamos hablando dan para que la Argentina se paralice como país. A ver, si vos te pones a pensar, ¿cómo puede ser que haya presos políticos en una democracia como la nuestra? No debería funcionar ni el Parlamento, ni las Cortes, ni ninguna de las instituciones de la democracia hasta que no se resuelva esto. Ahora, si esto ocurre, mejor dicho, si no ocurre, si ocurre con cierta naturalidad, si todos naturalizamos y los programas de discusión política y los bloques parlamentarios y las unidades básicas y los comités continúan su vida como si no pasara nada. Desaparece un submarino, no pasa nada. Bueno, lo del submarino es otra cosa. Lo del submarino me parece... Es que todo no pasa nada. Son distintas áreas. Sí, son 2 cosas distintas, porque a ver, una cosa es, los tipos tienen, no sé qué pasó con el submarino, si explotó solo, si lo voltearon, no lo sé. Lo que sí sé es que a Macri le importó 3 carajos la contención de la gente, de los familiares básicamente, pero eso forma parte de su insensibilidad y además de la protección que tiene con el señor Aguad, ¿no es cierto? Que ya lo viene protegiendo con el tema de la deuda del correo, lo protegió también con el tema de la situación frente a la ley de medios, bueno, con todo lo que significó el desmantelamiento de ese ministerio y qué sé yo. Acá el punto más importante para poner sobre la mesa es, además de la insensibilidad, es este gobierno está tratando
de avanzar contra el Estado de Derecho para ganar condiciones de gobernabilidad en la interpretación de que ellos tienen que despejar el fantasma de la debilidad política. Y lo hacen de la peor manera, porque en realidad lo que demuestran es su propia debilidad. Igual me sorprende la invisibilización de los hechos, más allá de que hablemos de una corporación mediática, que no pase nada, la insensibilidad también del propio pueblo, que no se conmueve ante hechos tan graves. Todo se resignifica de acuerdo al paradigma de la grieta, ¿viste? O sea, yo estoy seguro que mucha gente toma posición en función de si cree que un tema se utiliza para criticar al presidente o para apoyarlo. Lo mismo con el Papa. Uno podría presuponer, por ejemplo, que la derecha tendría una mirada cercana a la Iglesia y que la derecha tendría una mirada cercana a las Fuerzas Armadas. O sea, es una bandera histórica de ellos. ¿Por qué ahora dejó de serla? Bueno, porque en la dinámica de la opinión pública, donde la cosa se divide en función de si estás de un lado o si estás del otro, todo lo que atente contra la imagen de solvencia del gobierno, digamos, los que están a favor del gobierno tratan de desmerecerlo y le bajan el precio. Entonces le bajan el precio a la visita del Papa Francisco a Chile, le bajan el precio a la desaparición del submarino, le bajan el precio a la muerte de Rafael Nahuel, obviamente le bajaron el precio a lo de Maldonado, porque entienden, digamos, que los que buscan justicia, los que se movilizan para hacer sentir sus reclamos, son opositores al gobierno de Macri, ¿entendés? O sea, todo es una suerte de futbolización de la política, donde todo se resume a estás con este o estás con aquel, ¿no es cierto? Y esa degradación del debate político que se plantea a partir de esta mirada tan mezquina y tan dicotómica de la vida, tan maniquea, termina haciendo que los temas importantes siempre pasen en un segundo plano. Entonces no tenemos mucho más de qué hablar, porque si todo se define en esta grieta, hablo de Panama Papers, hablo de la persecución en los empleados públicos, todo se define en esta grieta que se amplía. Sí. A ver, yo no estoy de acuerdo con que esto pase, pero este programa no lo va a ver mucha gente que no piensa como nosotros. Este programa lo va a ver mucha gente que piensa como nosotros y podrá decir, sí, tiene razón este pibe o no, pero se va a tomar el tiempo de pensar con nosotros este ratito si está politizado y si tiene una sensibilidad parecida a la que tenemos nosotros dos. Entonces, lo cierto es que la comunicación en política no se construye solamente a partir de la voluntad, son relaciones de fuerza. Y lo cierto es que nuestra posición en esa relación de fuerza es desfavorable. Ahora, que uno describa la realidad no significa que esté de acuerdo. Lo peor que nosotros podemos hacer es porque la realidad no nos gusta, la negamos y hacemos como que esta conversación entre nosotros dos es una conversación que llega a las masas y que no llega a las masas ni va a llegar. Yo soy plenamente consciente que lo que nosotros hacemos muchas veces es una suerte de recurrencia, de fidelización de lo propio, de acentuación de nuestras propias ideas. Porque también, como te decía fuera de cámara, yo soy de los que piensan que los procesos históricos demandan tiempo. O sea, tampoco nos tenemos que desesperar porque haya personas que resulten indiferentes frente a esto, porque también forma parte del clima de época. Ni resignarnos a que siempre va a ser así, eso es lo peor de todo, resignarse, bueno, esto siempre va a ser así, ni desesperarnos porque la gente no reacciona. Uno tiene que persistir en la lucha, en sus convicciones, tiene que ser capaz de ejercer esa docencia de la cual nosotros siempre hablamos para poder intentar de sacudir los corazones, porque creo que hay un debate que es más emocional o más sentimental que ideológico, y después avanzar hacia una racionalización del tema político cuando las condiciones objetivas vayan madurando solas. Los pueblos también necesitan tiempo para aprender de sus propias experiencias. Espero que no tengamos que recoger los pedazos. Uno en política tiene que ser inteligente, o sea, lo más importante en política es saber leer los tiempos. Yo soy muy respetuoso de los compañeros que militaron en los 70, pero cuando pienso en la contraofensiva montonera me quiero morir, ¿viste? Porque yo digo, tanta gente, tantos idealistas, tantos compañeros con coraje, tantos tipos que hoy serían imprescindibles para que den la batalla cultural con nosotros, los masacraron por una lectura equivocada de los tiempos. Y es una cuestión fundamental, digamos, para poder construir mayorías, para poder construir estabilidad en los procesos de cambio, para poder construir una suerte de normalidad revolucionaria incluso. Se necesita ser muy inteligente en la lectura de los tiempos, como lo fue Néstor. A ver, Néstor gobernó con Clarín durante el primer mandato, ¿cierto? Y Clarín acompañó, cuando sintió que tuvo fuerza política suficiente para pelearse con los tipos, se pelearon, ¿no? A partir del conflicto que se abrió con el campo. Y lo mismo pasó con otras corporaciones. Él, cuando le preguntaron por qué lo pones a Redrado en el Banco Central, dijo, ¿qué quiere, que lo ponga Kunkel? ¿Eso qué es? Eso es la explicación más clara de un tipo que entendía las relaciones de fuerza y los tiempos. Yo, por ejemplo, en ese momento no entendía los tiempos como lo entendía él y lo puteaba. Pensaba que el tipo era falso en sus opiniones, porque no ponía a un tipo de su generación al frente del Banco Central, sino ponía un tipo del sistema financiero. Bueno, como me pasó a mí, le habrá pasado a muchos que llegamos al kirchnerismo más tarde. Ese proceso histórico muchas veces requiere tiempo para que a cada uno la ficha le caiga cuando le tiene que caer. Muchísimas gracias, Leandro Santoro, por haber estado en nuestra casa y compartir toda tu experiencia, tu conocimiento y lo que debatís con la militancia y el entendimiento de lo que pasa a nivel nacional e internacional. Gracias por venir. Si uno aporta algo, es polémica. Así que si sirvió para aportar polémica, bienvenido sea.